entonces les voy a pedir que vayan al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo, les digo, es la Biblia de este punto, es la Ley de Contrato de Trabajo. Así que hay que traerla. Y si es posible, consíganse también una ley de contrato de trabajo anterior a la ley de organización laboral. Yo les dije que, por ejemplo, en Infolex ya estaba actualizado el tema, pero estaría bueno que, si tienen un ejemplar anterior de la ley, que lo pueden tener en cualquier libro de derecho laboral, cualquier edición de los últimos años, hasta inclusive del año anterior, porque esto es una modificación muy reciente. Si nosotros analizamos comparativamente distintos artículos, vamos a ver la diferencia de criterios de política legislativa, y estaría bueno analizar en qué medida, ya que esta materia se refiere a los principios del derecho del trabajo, en qué medida, a juicio de ustedes, y lo van a ir analizando, ese va a ser el tema que van a tener que ir analizando a lo largo del cuatrimestre, se ven afectados o no, y en qué medida, y van a tener que justificar por qué se ven afectados o no esos principios de derecho del trabajo que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Nosotros siempre, por lo menos esta comisión, lo que hace es elegir un tema que esté en relación, un tema sobre el cual van a tener que escribir una monografía, que es algo simple, se les va a pedir que escriban una tesis doctoral, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, una suerte de ensayo sobre este tema. Por ejemplo, yo no sé si, porque yo veo algunas caras conocidas acá, yo no sé si hay alguien que ya cursó esta materia con esta comisión. La clase anterior sí había una chica que, bueno. Entonces, la temática es esta, más allá de los parciales. Yo les había llegado a comentar en la clase anterior que van a hacer la metodología de Multiple Choice. También van a tener que, con las pautas que les voy a dar, voy a subir al campo, van a tener que elaborar entonces una especie de ensayo, una monografía. Les voy a indicar qué extensión va a tener y sobre qué se va a basar. La van a tener que defender además oralmente. Sí, no, porque esto no es, cargo en inteligencia artificial, los parámetros, no es tan fácil. Bueno, entonces, además de ese trabajo de la defensa oral también va a conformar una nota y va a contribuir a la calificación final. Bueno. Es impresionante el calor que hace acá. Bueno, entonces, seguíamos con los conceptos generales de la materia. Decíamos que entonces el derecho de trabajo tenía dos clasificaciones, mejor dicho, en dos, por cuestiones convencionales, en dos asignaturas, por llamarlo de alguna manera, que son el derecho individual del trabajo, que analiza justamente el contrato
laboral entre el sujeto de protección especial, de acuerdo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el trabajador, y también que la otra asignatura es el derecho colectivo, ¿no? Que ahí, a diferencia del derecho individual, en el que el fenómeno, ustedes saben que el derecho lo que hace es regular un fenómeno social, de la naturaleza que sea. En el caso del derecho individual del trabajo, que vimos que se refiere al contrato individual de trabajo, ¿cuál sería ese hecho social? No me estoy refiriendo a los sujetos, sé que ya vimos que son el trabajador y el empleador. Pero si hay un sujeto, un empleador, un trabajador y un empleador, ¿cuál puede ser el hecho social? No me digan el contrato de trabajo, pues estaríamos repitiendo, digamos, una definición circular, ¿no? ¿Cuál sería el hecho social que regula el derecho individual del trabajo? Razonemos. Una relación de poder. ¿Cuál es el sub? Bueno, por ahí puede ir la cosa, pero ¿por qué una relación de poder? Porque hay una simetría. Porque hay una simetría. Bien. ¿Y por qué? ¿Y cómo se llama en nuestra disciplina? Esto ya lo hemos hablado y han visto el tema en elementos del derecho del trabajo. ¿Cómo se llama esa relación de poder o asimetría en nuestra materia? Para hablar con propiedad, ¿no? Para hablar con propiedad, y que es inclusive que se encarga de remarcarla varias veces la ley esta 27.802, cuando se refiere a la relación laboral y a la presunción de contrato de trabajo. Y hizo una expresión que es típica, que es justamente lo que distingue al contrato de trabajo del contrato de locación de servicios, que es la relación de dependencias. ¿Por qué les comento yo esto? Después lo vamos a ver con más desarrollo, pero ¿por qué les comento esto de la definición de la relación de trabajo y de la presunción de contrato de trabajo? Porque en el esquema anterior a la ley 27.802, ustedes saben que existía una presunción conforme a la cual la mera prestación de servicios justamente creaba una presunción relativa. Esta era la interpretación que hacían nuestros tribunales de trabajo. Presunción de que existía contrato de trabajo. A partir de la modificación de esos artículos de la ley de contrato de trabajo, insisto, artículo 22, 23, ustedes van a ver, comparen el texto de la ley anterior con el actual, y van a ver que lo que establece la nueva normativa es que el trabajador, o quien dice que ha sido trabajador, no es que tiene que probar solamente que prestó servicios en favor de la contraparte, tiene que probar que prestó servicios en relación de dependencia. Antes, quien era requerido o demandado, el presunto empleador, tenía justamente la carga de demostrar, de probar que ese trabajador era un empresario. Puede ver los artículos 5 y 6 de la ley de contrato de trabajo, cualquiera. No,
no se enojen, pero voy a sacar el saco, estoy muriendo. Estoy muriendo acá adentro. A ver, 5. Artículo 5. Empresa, empresario. A los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. ok. ¿Leíste los dos artículos? No, leí el 5. ¿Leíste el 5? Bueno, Leo el vamos. 6. El 6, no, el 6 no, pues se refiere al establecimiento. Correcto. No, está bien. Con el 5 es suficiente. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo lo que les pido es que retengan lo que dijo la compañera sobre que el trabajador es un medio personal dentro de la organización y es un medio que se subordina jerárquicamente al empresario. Es decir, pareciera que si bien jurídicamente, porque son dos cosas distintas, conceptualmente, no abstracto, son dos cosas distintas, empleador y empresario. Porque el empresario tiene una organización, lo que acabamos de ver. Sí. Se puede ser empleador sin ser empresario. ¿Qué opinan? Sí, hay monotributistas que tienen empleados en relación de dependencia. Está bien, yo soy monotributista, tiene una organización micro. O sea, por ejemplo, si yo tengo un kiosco y soy monotributista y tengo un empleado, tengo una mini organización. Obviamente esa persona que trabaja en relación de dependencia para mí tiene que seguir mis instrucciones de trabajo. A ver, ¿qué régimen laboral se les ocurre que el empleador claramente no es un empresario? Y por eso tiene un régimen diferencial del común, que se diferencia netamente de la ley de contrato de trabajo. En el caso particulares. De personal de casas particulares. ¿Y por qué no es una organización y no hay empresa? ¿En qué contexto se desarrolla la relación de trabajo del personal de casas particulares? Una vivienda en un grupo familiar. Bien. Una casa de familia, digamos, una vivienda en un grupo familiar, está bien, está perfecto. Entonces, hay un libro que es excelente para el que lo quiera conseguir, que se llama Relación de Dependencia, de Alejandro Perugini, que es un juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, Relación de Dependencia, editorial Hammurabi. Y él tiene una tesis, no es que él asimile los conceptos de empresa, que es más un concepto socioeconómico, no jurídico. La empresa no es sujeto de derecho, por lo menos en el derecho del trabajo. ¿Sí? El sujeto de derecho en nuestra disciplina es el empleador. Sin embargo, ese tema de la existencia de una organización como condición para que exista relación de dependencia es bastante fuerte. O sea, ténganlo en cuenta ustedes cuando tengan que analizar algún caso de este tipo, ¿no? Fíjense también que la nueva ley 27.802 excluye expresamente de la aplicación
aplicación de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, a contratos que están regulados en el Código Civil y Comercial, como por ejemplo el contrato de locación de servicios, locación de obra, contratos de agencia, que siempre la justicia laboral tuvo una tendencia, digamos, en muchos casos a resolver casos en los que se planteó si existía o no, por ejemplo, una relación de dependencia, por ejemplo, el caso de los fleteros, contrato de transporte. Siempre tendió a considerar que existía una relación de dependencia. Cuidado, porque si quieren yo les puedo complicar más todavía el tema. Ya que estamos, a ver, por ejemplo, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, en cualquier caso en el cual una persona de alguna manera está incorporada a una estructura empresaria más amplia, ¿hay relación de dependencia? ¿O no? Por ejemplo, yo puedo ser fletero, ser dueño de mi propio vehículo y tener un contrato, justamente el transporte, con una empresa principal, pero la empresa principal es la que me dice, mire, usted tiene que llevar la mercadería de tal lugar a tal lugar, dentro de tal horario. ¿Se dan cuenta que no es tan simple Bueno, Uber la cosa? es muy Bueno, ahí parecido. sí, lo que pasa es que, bueno, saben que la nueva ley también regula el régimen de trabajo a través de plataformas, ¿no? De aplicaciones tanto de reparto de cosas, de mercadería, como las aplicaciones de vehículos, ¿no? Para el transporte de personas. Entonces, ahí son varios los temas y en todos esos casos, de acuerdo con esta nueva normativa, quien afirme la existencia de una relación de dependencia la tiene que demostrar, la tiene que probar. ¿Hay que preguntas, comentarios, dudas? Y perdón, alguna consulta más aquí. Sí, claro, cómo no. ¿Cuál sería el medio probatorio que podría tener? Porque si me equivoco tampoco te dejan de usar recibos, ¿viste? Te decían, yo te pago, pero como por parte de Bueno, tu contrato de transporte, por decirlo así. fíjense, claro, fíjense que inclusive también hay cuando se habla de la locación de obra o los servicios que prestan determinados profesionales o cualquier persona que tiene un oficio, se establece que el hecho de que esa persona haya facturado ese servicio y recibido una acreditación bancaria por él, en principio, lo estaría dejando fuera del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Un poco relacionado con lo que estaba comentando ahora. Fíjese que si la persona tiene que probar la existencia de la relación de dependencia, eso significa, unido a esto que les acabo de decir, eso significa que ya no alcanza
con presentar una serie de facturas correlativas, era, por ejemplo, una prueba muy importante antes para quien afirmaba la existencia de una relación de dependencia o la acreditación de ese precio facturado en su cuenta bancaria. Hay que probar otras cosas y la verdad es que quien alega la existencia de ese contrato de trabajo corre con desventaja porque justamente por lo que les comentaba recién, o sea, la presunción que existía antes partía de la idea justamente de que como hay un desequilibrio entre el trabajador y el empleador, esa presunción de alguna manera nivelaba esa simetría de la que estábamos hablando. Bueno, esto desapareció. Y después también están apareciendo figuras que una ya había sido regulada en la ley Bases hace 2 años. ¿Se acuerdan? La ley 27742, que es el régimen de trabajadores independientes con colaboradores. Que significaba que hasta 4 personas, uno tenía que ser como un trabajador independiente que venía a coordinar la actividad de hasta otros 3, pero que tenía que haber igualdad, ¿no? Justamente, o sea, no una relación de dependencia. La ley justamente pone un límite, un máximo de hasta 4 personas, porque para evitar abusos, obviamente, porque si no también se puede prestar para el fraude laboral, pero puede ser no solamente profesiones, sino también oficios. Es decir, no sé, se reúnen, por ejemplo, un plomero, un electricista, un gasista, y cuál es la finalidad de lanzar un emprendimiento. Es decir, tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo completamente nuevo. Yo no estoy diciendo que no pueda haber casos, que los hay, de fraude laboral, pero también es una realidad por allí que puede haber gente que necesita trabajar, quiere colaborar con otras personas, o sea, trabajar en forma colaborativa y no estar sujetas a tantas reglamentaciones. Es decir, cuidado, porque este esquema hay que ser muy cuidadoso. Este esquema, por ejemplo, del régimen de trabajadores independientes, implica, por ejemplo, que los 2, 3 o 4 que lo integran se tienen que inscribir en el régimen de monotributo, se tienen que dar de alta en AFIP y todos tienen que facturar una parte de los servicios que prestan. ¿A quién le facturan? Por ejemplo, a quien demanda sus servicios. Ok. Ahora, a quien demanda sus servicios y cada uno de ellos le factura individualmente. Ok. Cada uno de ellos le factura individualmente. Sí. Son 4, cada uno factura el 25% de la totalidad del servicio, por decirlo así. Por ejemplo. Sí, exacto. Además, inclusive, fíjense que ustedes saben que esto ya es derecho comercial, pero hay contratos asociativos, o sea que no dan lugar, no conforman una persona jurídica ni un sujeto de derecho, sino que son contratos que están regulados en el Código Civil y Comercial, que yo siempre vi este régimen, yo siempre lo vi como laboralista y otra figura de régimen de confianza, pero fíjense que podría encuadrar en lo que es un contrato asociativo, pero hay que verlo
países la tendencia, bueno, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, la tendencia es a considerarlo dentro del derecho laboral, o sea, el trabajo de plataforma a través de plataformas. Acá está regulado como un régimen jurídico excluido del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Entonces, todo esto, ustedes, yo no sé, tienen el dudoso privilegio por ahí de poder observar en directo una nueva normativa que en muchos aspectos cuestiona no digo en cuanto a su esencia o en cuanto a su naturaleza, los principios de derecho del trabajo, pero sí sus alcances, es decir, hasta dónde y cómo los ha, y sobre todo cómo los ha interpretado la justicia del trabajo en los últimos 30, 40 años. Es un tema para verlo desapasionadamente y para tratar de, porque es el escenario en el que ustedes se van a encontrar. Ustedes ya dentro de unos meses están filmando escritos. Es así, es la realidad. Están filmando escritos y generalmente se empieza con temas laborales. Empiezan con temas laborales. Algunos empezamos y terminamos con temas laborales, pero digamos, hasta los que después vean para otro lado, muchas veces comienzan con el derecho de trabajo. ¿Cómo? Por gusto. No, por supuesto. Bueno, ustedes saben que yo tengo 35 años de profesión, y empecé con esto en el año 90. O sea que vi todo el derecho de trabajo que era anterior con la ley de contrato de trabajo, vi los cambios durante la década de Menem, durante la década del 90, porque acá todo es cíclico, es decir, todo es cíclico. O sea, sí, exactamente. Es decir, del año 2003 al 2015 hubo una vuelta al régimen laboral de los años 70, 80, yo diría 70. Después, a partir del 2015, hubo modificaciones también superficiales y después gobierno, la administración que estuvo entre el 2019 y el 2023 siguió, digamos, la línea tradicional, y ahora yo diría que se cuestionan temas profundos de la interpretación que hicieron los tribunales de trabajo desde la sanción de la ley de contrato de trabajo. O sea, vamos bastante para acá. Pero no es que el que lo vea, esto siempre puede, por eso les digo, ustedes son estudiantes universitarios, van a ser abogados, y muchos quizá tengan vocación también por la investigación, además del ejercicio de la profesión y de facturar lo más que puedan. O sea, supongo que por ahí tienen algún interés que va un poco más allá de eso. Traten de ver siempre las cosas con décadas de distancia, de analizar un poco cuál es la historia del derecho de trabajo, la historia de la economía, porque van a explicarse muchas cosas. Les doy un ejemplo más, pero importante. Estoy yendo un poco, en vez de hablarles de historia, pero para que vean la magnitud de los cambios, y que siempre, incluso el derecho del trabajo, está bien, por supuesto, yo coincido con lo de la
elección del trabajador, que además es una regla constitucional, pero le voy a poner un ejemplo porque es algo que a mí realmente me llama la atención y lo quiero compartir con ustedes. Yo les mencioné recién el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. El artículo 12 trata justamente de la regla de renunciabilidad. Vamos a hacer una historia muy breve de la Ley de Contrato de Trabajo. Renunciabilidad, para usted qué puede significar como concepto jurídico la irrenunciabilidad? Les doy una pauta, una pista, no confundir necesariamente con aunque tiene muchos puntos de contacto, con la nulidad, con la invalidez. ¿Qué significa que, por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a determinados derechos? ¿O para qué puede existir la regla de renunciabilidad en el derecho de trabajo? Y por ejemplo las vacaciones. Siempre agarramos para el lado de... No, No, muy bien, o está sea, a muy ver, que un trabajador, o sea, bien. Por ejemplo, va a gozar de ese derecho sí. por más que no quiera. Por más que el empleador, por ejemplo, no le dé vacaciones o no le otorgue vacaciones, por Claro, ejemplo. sí. Por ejemplo. Está bien. Vamos a seguir por ese lado. A ver. No puede renunciar a un derecho adquirido, digamos, no puede renunciar a un beneficio que ya tiene. El derecho adquirido. A ver. Vamos a hacer una pequeña digresión de las vacaciones y vamos a pasar a un tema grueso que es el salario directamente. Bueno, a ver. Ustedes saben que, o lo deben recordar, aunque sea vagamente, cuando hicieron elementos del derecho del trabajo, que las personas tienen una licencia anual de vacaciones en función de la antigüedad que tienen al 31 de diciembre de cada año con su empleador. De 14 días, si tienen hasta 5 años, 21, 28, 35, de forma progresiva. La ley dice, esto es el artículo 150, la ley de contrato de trabajo, que tiene que ser continua la licencia, porque si la fraccionamos, ¿qué gracia tiene? O sea, porque además las vacaciones tienen una finalidad higiénica, es que la persona se pueda recuperar psíquica y físicamente del trabajo del año. Entonces, el fraccionamiento de esa licencia, ustedes piensen que hay gente que tiene 35 días de vacaciones, por la antigüedad que tiene más de 20 años en su empleo, tiene derecho a 35 días. ¿Ustedes se imaginan, conocen a algún mortal hoy que tenga más de 20 años de antigüedad que se vaya 35 días todos juntitos de vacaciones? Cuando vuelve, ya le sacaron el escritorio, bueno. Eso podía ser hace 50 años, 40, 50 años. Esto significa que se justifique hacer cualquier cosa porque si el trabajador, por ejemplo, dice, no, yo no quiero tomar, no en un caso tan extremo, yo me quiero tomar mis 21 días, porque quiero ir, que no es tan irrazonable tampoco. ¿Tiene derecho a no hacerlo? Sí. 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 Pero el empleador tiene la facultad de dirección y puede. Sí, sí, pero la facultad de dirección está limitada por la ley. Sí, obvio. Está limitada por la ley. Es decir, inclusive esa dirección, en los casos en que no tenés la ley estricta, la tiene que ejercer en forma
tiene dos facultades. Una es la de dirección, que significa que si hay discordancia entre las dos partes, por ejemplo en las vacaciones, prevalece la facultad del empleador, por ejemplo, respecto de en qué momento el trabajador toma las vacaciones, pero no se las puede fraccionar, ni las puede dividir, ni las puede... Bueno, por ejemplo, el empleador le puede decir, no, mire, González, usted en vez de octubre se quiere tomar las vacaciones en marzo, porque yo en octubre tengo un pico de tareas y el que organiza las tareas acá soy yo. Por más que en los hechos, ustedes saben, porque casi todos deben trabajar, ustedes saben que el empleador, sobre todo cuando, digamos, se trabaja hace tiempo, hay como una relación personal en el sentido de que se trata de compatibilizar las dos cosas, mientras se puede, ¿no? Se trata de compatibilizar las dos cosas, pero si no se puede compatibilizar, si es una opción de hierro, siempre, por supuesto, dentro de lo que dice la ley de contrato de trabajo, las vacaciones son de octubre a abril, el que decide es el empleador, en qué momento. Ustedes también saben que en la realidad, nadie, como decíamos recién, nadie se toma 21, 28 días, le dice, bueno, mira, andate esta semana, andate una semana, el mes que viene tomás otra semana más. La realidad es esa, porque hoy se trabaja así. Entonces, hasta ahora, la parte menos respetada o menos acatada de la ley de contrato de trabajo, ¿cuál era? La de las vacaciones. Y lo que se incorporó con esta modificación legal, dice, no, bueno, si hay acuerdo de las partes, es decir, las dos partes se tienen que poner de acuerdo, las vacaciones se pueden otorgar fuera del periodo de otorgamiento. Es decir, entre octubre y abril. Si se ponen de acuerdo para gozar de la vacación invierno, por ejemplo, lo pueden hacer. Y también se permite el fraccionamiento siempre que el tramo no sea inferior a 7 días. Que a mí me parece un poco abusivo. O sea, yo no admitiría el fraccionamiento respecto de la persona que tiene menos de 5 años de antigüedad. O sea, para mí el piso tendría que ser 14 días continuos. Porque hay estudios además que dicen que son necesarias por lo menos 2 semanas para... Lo que pasa es que en la realidad sucede lo que les acabo de decir, es decir, ni siquiera 14 días, una semana, a veces inclusive dice, bueno, no, me voy a tomar el miércoles, jueves y viernes, y los problemas son cuando enseguida viene un feriado, porque lógicamente el trabajador, y es lógico eso, dice, bueno, solamente me quiero tomar, le voy a pedir al empleador 3 días, porque así puedo enganchar todos los días seguidos y puedo tener más días de descanso, puedo estar más tiempo con mi familia. Entonces ahí el empleador le dice, no, acá también dentro de las vacaciones entran los feriados, estos feriados largos. Y ahí, claro, por un banco es días corridos. Y ahí viene, sí, correcto, por días corridos. Lo que pasa es Como que... en feriado, el día que vuelvo, que agarré sábado y domingo, me cuenta como día corrido. Bueno, se generan este tipo de situaciones. Entonces, pero volviendo al tema de la irrenunciabilidad, significa en principio que cualquiera, sea el derecho o el crédito laboral que tiene la persona, si hay una norma, y acá viene una categoría importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que es la categoría de normas de orden público, ya lo deben haber visto, pero que el orden público es no quiere decir orden público, es decir, que tiene que estar la policía en la calle, tiene que haber poca gente, no. Orden público es un conjunto de valoraciones que tiene la sociedad que dice por qué hay que proteger determinadas situaciones, inclusive que tienen que prevalecer por encima de la voluntad y la autonomía de la voluntad de las partes.
Entonces, ustedes tienen que vincular la regla de irrenunciabilidad con el orden público. Y el orden público laboral se dice que es orden público relativo, es decir, por contraposición, ¿cuál es el contrario de relativo? Absoluto. Absoluto, muy bien. Puede haber, por ejemplo, reglas. Yo conozco un estatuto laboral que tiene, por ejemplo, reglas de orden público absoluto, que es el estatuto de la construcción. Entonces, ahí ni siquiera se puede moverse prácticamente un milímetro la autonomía de la voluntad, ¿no? Está bien, siempre teóricamente, siempre se puede mejorar en favor del trabajador, pero la verdad son bastante rigurosas las normas de la ley 2250. En cambio, la ley de contrato de trabajo, sí, por supuesto, establece un margen de protección y prácticamente la totalidad de sus normas son de orden público. Pero el orden público relativo significa que siempre está configurado hacia un destinatario, que es el trabajador, hacia la protección de los derechos del trabajador. Y acá, volviendo al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, se entendió que el orden público laboral estaba conformado por las leyes laborales, los estatutos profesionales, que ya estamos viendo de qué se trata, y los contratos colectivos de trabajo, los convenios, colectivos de trabajo. ¿Sí? Ese venía a ser el piso mínimo infranqueable de los derechos del trabajador. Artículo 2 histórico de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Artículo cuánto? El 2. ¿Qué pasa? Hablamos de orden público relativo y dijimos que se pueden pasar condiciones más favorables, ¿no? El beneficio del trabajador. Si se pueden pactar condiciones más favorables y si las normas legales laborales y convenciones colectivas de trabajo quedan fuera de la autonomía de la voluntad, por lo que vimos recién, porque están dentro del orden público, por encima de eso, ¿qué tiene que haber para que haya condiciones más favorables del trabajador? Ahí, ¿qué opera? ¿Qué fuente opera? ¿Opera la autonomía de la voluntad? Métanse en la cabeza esto, artículo 12, primera etapa, Ley de Contrato de Trabajo, 1974, a el año que ahora les voy a comentar cuando hubo un cambio de esto. Irrenunciabilidad, leyes laborales, convenio colectivo de trabajo. Pero yo como empleador puedo decir, bueno, no, yo por ejemplo a un sector le quiero pagar más, le quiero pagar por encima de los salarios de convenio. Ustedes saben cuál es la estructura más o menos de un salario de convenio colectivo de trabajo, un salario básico de categoría y adicionales, que muchas veces esos adicionales dependen de la situación y de las condiciones personales del trabajador. Ustedes saben que hay adicionales por antigüedad, adicional por título, adicionales, bueno, por distintas razones, a veces inclusive adicionales relacionados con la propia actividad en la que trabaja la persona. Eso es indiscutible, es un piso que nadie le da.
Ahora, yo como empleador, ¿puedo pagar por encima de esto? Sí, Sí. ¿Por qué puedo pagar por encima? porque vos podés tener un contrato. Pero ¿por qué puedo pagar por encima de esto, relacionándolo con todo lo que acabamos de decir? Porque ¿Estoy no está por manejando, debajo. estoy dentro del orden público? Sí, Ujú. sí, laboral. ¿Estoy dentro del orden público o fuera del orden público por encima de los convenios? Dijimos Fuera que el del orden público laboral por Ya encima. estoy, claro, no, cuando digo fuera del orden público, estoy diciendo por encima del orden público, no fuera, Claro. por encima, lo que estoy diciendo, por encima del orden público. Bueno, ¿y cuáles son? Ustedes vieron obligaciones que usaron civil, bueno. Las fuentes de la autonomía de la voluntad. ¿Cuáles recuerdan? O sea, si yo me quiero obligar, vamos al derecho civil, al derecho común, yo me quiero obligar, ¿qué forma tengo de obligarme? Con otra persona con la que estoy vinculado mediante un contrato, por ejemplo, un De contrato de hacer, trabajo. correcto, no hacer ¿Cómo? un contrato de hacer, sí, con obligación de Un hacer. contrato, Un un contrato. contrato. ¿Alguna otra? Muy excepcional, que es la doctrina alemana de lo que acá está incorporada al Código Civil y Comercial, y también era reconocida por el Código Civil. ¿Yo me puedo obligar unilateralmente? Una declaración unilateral de La declaración unilateral de la voluntad. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración unilateral de la voluntad y un contrato respecto del vínculo que crea? Porque yo, por ejemplo, firmo un contrato con alguno de ustedes que trabaja en relación de dependencia conmigo y, bueno, ustedes saben, están protegidos por el orden público laboral, pero después firmamos un contrato por el cual yo le reconozco, supongamos, no sé, que el salario de convenio es de 2 millones de pesos. No, yo a esta persona, por ejemplo, para retenerlo, para que siga trabajando conmigo, le pago voluntariamente 1 millón más, porque entiendo que es el salario de mercado, que de esa manera lo voy a retener. Bueno. Y ahí, yo por ejemplo eso lo puedo modificar cuando se me ocurre, es decir, le puedo decir después a esa persona, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, digamos, no le puedo seguir pagando ese 1 millón de pesos. Yo sé que, por ejemplo, por debajo de 2,5 millones no puedo pagar. Sí. ¿Puedo unilateralmente modificarlo eso? No, porque el principio de integridad, puede ser, no. ¿Por qué no podría? Y porque es un derecho ¿por qué no adquirido. podría modificarlo? Es un derecho adquirido. Recuerden que Un pacto de dos estamos hablando de que estamos ya fuera del derecho del trabajo, donde esa parte estamos fuera del orden público laboral. Claro. Yo puedo unilateralmente retirar parcial o totalmente esa mejor condición. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué puedo y por qué no puedo? A ver, ¿por qué no puedo? Porque no se puede reducir el salario de un trabajador. No fue unilateral. Pero vos Fue ahí un no estás pacto. reduciendo. Un pacto entre No estamos en el orden público laboral. Entiendo. Yo creería que sí, que lo puedes hacer porque vos lo que hiciste es Unilateralmente. unilateralmente. Leíste un Pero eso plus es- y unilateralmente también se lo Un estás sacando. contrato Entiendo, entre las partes. entiendo que unilateralmente, cuando vos brindás algo, la otra persona no lo tiene que aceptar, sino que lo recibe. Pero a la hora de extinguir, sí tiene que estar de acuerdo. A ver.
prestaciones recíprocas. Yo puedo unilateralmente decir, no, mira, no voy a partir del mes que viene no lo voy a cumplir más. El contrato ya no me conviene. Pero me demandan por eso. Pero esto ya va más allá del derecho del trabajo, ¿no? Es una cosa, es algo, un principio básico de los contratos. Ahora, por acuerdo con el trabajador, dejemos de lado el tema unilateral, ya vimos que no se puede. Por acuerdo con el trabajador, yo puedo reducir o eliminar esa condición favorable. Por acuerdo. ¿Se estás acordando con el trabajador? Sí, con el No trabajador. se puede por el principio de irrenunciabilidad. Por el principio de... Estamos hablando del principio de renunciabilidad está limitado, en principio estamos hablando de los primeros tiempos, ¿no? Está limitado a las leyes laborales y a los convenios colectivos de trabajo. Lo demás tendría que ser un pacto de libre autonomía de la voluntad que yo entiendo es matizada, pues está bien, de por medio de una relación de dependencia, ¿cierto? Pero estaría por encima del orden público laboral. Yo puedo decirle al trabajador, y mire, José, la verdad es que bajaron las ventas, necesito que volvamos a negociar esto y en vez de pagar un millón más, le voy a pagar 500.000 a partir del mes que viene. ¿Cuál sería la reacción de José? Y no Por ahí, vería, si no acepto, me despiden. Claro. Me quedo sin trabajo. Por eso decía yo que Bueno, pero está ahí bien, tenés o sea, una relación dispar. técnicamente está la autonomía de la voluntad, es dentro de lo que es la autonomía de la voluntad. Pero también juega esta asimetría de la que estábamos hablando recién. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede modificar por acuerdo? No, para mí no, porque ellos no están en igualdad de condiciones en esa relación. Es lo que pienso yo, igual. O sea, No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. yo no digo, ay, contraté a un empleador. No estamos en igualdad de condiciones. Ok. Siempre razonen, igualmente es válido el argumento, pero siempre razonen también en base a estas premisas que yo le doy. Es decir, es algo que está por encima del orden público laboral, ¿no? Supongamos que yo les estoy escribiendo el 8 porque en realidad, primero porque soy complicado, no, pero sobre todo para que vean, porque acá está comprometida, esta es la esencia del derecho del trabajo también, y cómo se relaciona con el contrato civil o el contrato de derecho común. Olvidémonos del derecho del trabajo. Ahora, yo tengo un contrato civil de prestaciones recíprocas pendientes y le digo a mi contratante, tengo un contrato de suministro, un contrato de lo que fuere, y le digo, mire, yo traigo el combustible del estrecho de Hormuz y realmente se me fue al... Claro, ¿cuál es la teoría dentro de lo que es el derecho común por el cual se pueden revisar los contratos de prestaciones recíprocas, por ejemplo? Hay una teoría que se llama de la excesiva onerosidad sobre vivienda. Ustedes llegan a hablar de eso. Bueno, yo por ahí la podría invocar en un contrato civil. Ahora, si yo le digo al trabajador, mire José, acá la excesiva onerosidad sobre vivienda, y José me decía a mí que no me interesa, pero bueno, ahí se mezcla también la situación de la inferioridad negocial económica de José. Pero bueno, pero fíjense que si yo lo protejo a José ahí,
lo estoy poniendo también por encima de la protección que tendría una persona que no es un trabajador en relación de dependencia. Ojo con esto. O sea que hay varios ángulos para ver el tema. Ahora, este matiz del que habíamos hablado y que no se puede conocer, y es la situación asimétrica entre el trabajador y el empleador, se vio con, ¿cómo se da siempre cuando hay crisis económicas infernales? Bueno, muchos de ustedes quizás ni siquiera, no sé, algunos se deben acordar, otros no, pero en el 2001, acá saltó todo por los aires, la situación económica que cuando explotó la convertibilidad, ¿no? que era un peso, un dólar, y de un día para el otro se multiplicó varias veces la cantidad de gente sin trabajo, la devaluación del peso, etc. Bueno, Estaban los patacones, me acuerdo. ¿qué época? Patacones, Yo tenía 18 de años. cops, Sí. de cops, de todo tipo. Bueno, ahora, El ticket canasta. los tickets de canasta, exactamente. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el artículo 12 decía y ya en esa época había una gran discusión en la doctrina y en la jurisprudencia sobre si el trabajador y el empleador podían negociar sobre la parte no protegida por el orden público laboral. Ahí se imaginan que se hizo más áspera esa discusión, porque además no es que los empleadores le dijeron al trabajador, bueno, mirá, vos tenés 5 pesos cubiertos por la ley de convenio colectivo de trabajo, yo te estoy pagando 8, no es que le dijeron, bueno, te voy a empezar a pagar 5, no, te voy a empezar a pagar 2, o sea, por debajo del mínimo imperativo obligatorio. Y en algunos casos, eso sucedió de hecho, pero fueron, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y firmó un acuerdo que decía, no, bajamos de 8 a 5, para dejar incólume la parte de orden público laboral. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí aparecía otra institución que ustedes deben haber oído hablar, que era de la cosa juzgada administrativa, de los acuerdos conciliatorios laborales. Yo voy al CECLO, voy al Ministerio de Trabajo, hago un acuerdo conciliatorio, pues tengo un conflicto con el empleador, se homologa y eso teóricamente es irrevisable, no se puede volver a revisar, es como si fuera una sentencia. Ahora, cuando se empezó a descubrir que se habían homologado un montón de acuerdos, ustedes miren, en el Ministerio de Trabajo ustedes tiran la boleta y se lo homologan, ¿no tienen? Se empezó a descubrir que en realidad había acuerdos que eran leoninos, por decirlo de una forma elegante, ¿no? O sea que alguien se había quedado con la parte de los humanos. Y que generalmente eran de tipo salarial, ¿no? Una rebaja salarial brutal, porque ¿qué hacía el trabajador? Lógicamente, antes de quedarme en la calle, en medio de esas circunstancias, admito la rebaja salarial. Después que la economía argentina empieza, digamos, a moverse un poco, ya por el 2009 se modifica el artículo 12 de la ley de contratos de trabajo. Se modifica el artículo 12 de la ley de contratos de trabajo y quienes impulsaron la modificación en ese momento dijeron, bueno, esto lo vamos, esta reforma, que ahora le voy a comentar en qué consistió, lo vamos a la vamos a aplicar para evitar que pasen cosas como las que pasaron en 2001. Es decir, que el trabajador cambiara algo, o cediera algo a cambio de nada. Entonces, dijeron, ¿qué es lo irrenunciable a partir de
ahora no solamente lo que dicen las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo, son los dos pisos, digamos, sino también lo que hayan acordado, pactado individualmente. Trabajadores y empleados. Bueno, todo lindo, todo muy bien, pero como decía un famoso boxeador, ahora, ¿quién puede argumentar en contra de esa extensión del orden público laboral? ¿O qué se podría argumentar en contra de eso? Si es que alguien, o sea, de vez en cuando hablamos de bueno y malo. Vos tenés ganas de decir algo. No, yo. Vuelvo al ejemplo de José. Bueno, cada vez vendo menos, se me cae la facturación. Tengo el nuevo artículo 12. ¿Puedo llegar a algún acuerdo con José para disminuir la... No, porque es irrenunciable. El orden público laboral. Uno puede decir que bueno, despídalo, si no lo puede mantener, despídalo y pague la indemnización y chao. ¿Eso es una solución? Eso es una posible solución, pero por ahí no le conviene ni a José, que se queda sin trabajo, ni al empleador, y no sé si se lo puede pagar. A ver. Profe, consulta, o sea, no es para defender eso, ¿no? Porque a todos nos gusta cobrar más. No pida disculpas, yo sé que va a salir con algo tremendo. Pero teniendo en cuenta que el código presenta un artículo que permite un despido con una indemnización disminuida por condiciones económicas, por ejemplo. Bien. Podríamos Ahí está. decir que acordando con el empleado por tema de cuestión del país, ya conocemos cómo funciona, cese de actividad económica o fenómeno. No sé qué quiere decir con eso, sabemos cómo funciona, pero bueno. No, a ver, el tema es este, no, está claro. El tema es este. Es cierto que la normativa laboral dice, bueno, si realmente hay falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, sí, hay que abrir un procedimiento preventivo de crisis con la intervención del sindicato, hay que hacer una negociación. Y eso podría llegar a ser razonable, aunque nunca se llevó a la práctica. ¿Qué quiere decir lo doctor? Salvo casos excepcionales, cuando hay una dotación, una nómina de personal importante, con una representación gremial de toda esa gente. ¿Por qué? Porque los primeros que se dan cuenta que no hay trabajo son los trabajadores. Entonces dicen, o llegamos a un acuerdo, o si se cierran todas las posibilidades, bueno, hay distintas situaciones. Si es una empresa, no sé, que generalmente el modus operandi que tienen, que es de afuera, o una empresa nacional muy grande, ustedes vieron lo que pasó hace poco con Fati. Sí. Es decir, un día para el otro, yo despido a todo el mundo, pago todas las indemnizaciones y se acabó la historia. Ahora, ojo con no todos los empleadores actúan de esa manera, sobre todo cuando son empresas chicas, son pymes, directamente los dejan colgados a todo el pincel, para decir un término técnico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con José, con el, por ejemplo, empresa chica? A ver, no es tan simple la cuestión, es más, yo diría que con esa modificación que hubo al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, yo ni siquiera podría, por ejemplo, aplicar, porque como estoy dentro del orden público laboral, está amparado por el orden público laboral, yo no puedo, por ejemplo, invocar, como lo haría un contratista dentro de lo que es el derecho común, en un contrato de derecho común, la teoría de excesiva o negociar sobreviviente, no podría negociar directamente. Entonces, como decía algún autor,
el contrato de trabajo quedó petrificado, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces en esos casos? ¿Saben cuál era la única situación en la que se admitía una modificación? ¿Por qué todos los ejemplos van en torno del salario? Porque es lo principal por su medio de vida. Entonces, se admitía, por ejemplo, decir, bueno, lo que sí no vulneraría este artículo 12 es hacer un acuerdo por el cual durante un determinado lapso de tiempo se reduce la jornada de trabajo y proporcionalmente se reduce el salario. Un acuerdo, digamos, de ese tipo que realmente es una solución que no sirve demasiado tampoco, ¿no?, de la práctica. Entonces, bueno, pero quedó ahí, el artículo 12, y lógicamente cuando la ley no permite alternativas razonables, la gente empieza a usar, por ejemplo, otro tipo de alternativas. Entonces, en vez de decir, bueno, yo no lo voy a despedir a José porque tiene 30 años de antigüedad, le voy a decir, mirá, José, nos conocemos mucho, hace mucho tiempo que estás trabajando acá, hagamos un acuerdo por voluntad concurrente de las partes, artículo 241 de la ley de contrato de trabajo, terminamos bien, no te voy a pagar los 30 años, te voy a pagar los 20, por ejemplo, en cuotas, y si vuelvo a tener trabajo, te reincorporo. Esas cosas que también admite la ley. Ahora bien, ¿qué hace la ley 27.802 de modernización laboral con el artículo 12? Elimina los contratos individuales de trabajo. Elimina, o sea, del orden público laboral, los acuerdos individuales. Vuelve al esquema anterior. Bueno. Ahora bien, uno puede decir, bueno, se volvió al esquema de la ley de 1974. Hay otro artículo de la ley 27.802. A ver si lo encuentro acá para decirles cuál es, que habla de los conceptos remunerativos dinámicos o retributivos dinámicos. Artículo que se incorpora en realidad a la ley de contrato de trabajo es el artículo 33 de la ley 27.802, que incorpora el artículo 104 bis a la ley de contrato de trabajo. Les pido que alguien lea ese artículo, que lo lea en voz pausada, alta, así lo vamos analizando y vemos qué vínculo tiene con la renunciabilidad y cómo se le da a la cosa una vuelta de tuerca. Sí, dale. Otros componentes remunerativos. Mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse por encima de los salarios y/o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización. La incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes por decisión individual del empleador con la frecuencia que ellos determinen, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad y la costumbre
cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. Bueno, yo ahora voy a tomar lista, ustedes lo van a digerir, lo van a masticar ese artículo, lo van a relacionar con el artículo 12 y me van a decir cuáles son sus conclusiones sobre el cambio de cómo incide este artículo en el esquema normativo anterior y cómo se puede, qué es lo que, cómo digamos, se relaciona esto con el principio de irrenunciabilidad. Y me lo van a comentar la clase que viene. Hoy es algo así como... 16. Teóricamente estamos en medio de un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Lo pasa el grupo.